Querido doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios de Salud. Este es un guaireño que realmente anda como ese chiste que yo suelo hacer. Si tu casa se te quema y en alguna de tus partes un avispero, ¿cuál de los dos primero? Él todavía no sabe hacia dónde correr. Doctor Portillo, muy buen día. Buen día, Mabel. ¿Qué tal? Un saludo cordial para vos, para quienes te acompañan en el programa, pues creo que están por sus casas varios de ellos y la audiencia también. Estamos Ben Rufé, de Pablito Guerrero, todo el equipazo de ABC TV y Cardinal todito juntos, doctor. Bueno, tengo un par de preguntas, mejor dicho, porque la gente tiene que saber por qué lo que se le pide quedarse en su casa. Ayer de alguna manera se abrió la canilla para ver cómo nos comportábamos y se vio una avalancha de gente en la calle. Pero sumado a eso, escuchábamos anoche a nuestro presidente de la República comentando que los insumos que se esperaban que ya llegarían para este momento aún no están llegando, doctor. La gente tiene que saber para que sea responsable. Es así, Mabel. Varias veces creo que tuvimos oportunidad de comentar las líneas estratégicas del plan de preparación y preparación y respuesta que el Ministerio preparó para hacer frente a esta pandemia. Una de esas líneas tiene que ver con la preparación de los hospitales. Y allí, teniendo en cuenta que nuestro sistema sanitario es bastante débil, se apuntó básicamente al fortalecimiento de lo que ya hay y también a aumentar cierta capacidad, ¿verdad? Específicamente se habló de duplicar el número de camas del sector público para pasar de 300 a unas 600, aumentar en 1.000 a 1.200 camas hospitalarias, lo que tiene que ver con la capacidad de diagnóstico, que si bien está aumentando, semana tras semana todavía no llega a lo ideal, y así, ¿verdad? Entonces, gran parte de esta preparación tiene que ver con el aprovisionamiento de insumos, materiales, equipamientos que nos deben llegar del extranjero, ya que nuestro mercado local no tiene capacidad de producción, sobre todo aquello que implica tecnología médica más o menos avanzada, ¿verdad? Y es así que el Ministerio, si bien ya tenía, proyectada la compra de equipos en el contexto de su fortalecimiento de base, esta situación de pandemia obligó a tomar recaudos para tratar de, en cierta forma, llegar en las mejores condiciones posibles para el momento de la primera oleada de COVID-19 que se espera. Y allí esto está directamente relacionado con la aplicación de la cuarentena, que abarca en realidad la medida de distanciamiento social, la de cuarentena propiamente dicha, y el aislamiento. Habíamos mencionado en alguna ocasión también que un objetivo importante para el Ministerio de Salud con la aplicación de las medidas de cuarentena era ganar tiempo, y eso en directa relación con esto que mencioné, que tiene que ver con la preparación de hospitales, ya que hay procesos administrativos que se tienen que desarrollar y que generalmente llevan tiempo. Entonces necesariamente nosotros tendríamos que arbitrar todos los mecanismos a nuestro alcance para hacer que este primer embate que estamos esperando del nuevo coronavirus se retrase lo más que se pueda. Así nosotros tenemos oportunidad de terminar esa preparación de la que hablé ahora, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vino ocurriendo? Creo que a todos ya nos constan las dificultades que hay a nivel global, a nivel mundial, desde el punto de vista logístico, porque leemos cómo hay una suerte de canibalismo entre los países, una
especie de guerra solapada por hacerse de lo que es necesario para estar preparado y para hacer frente a esta situación de pandemia. Nosotros no somos la excepción, aparte que tenemos ciertas desventajas, ¿verdad? Nuestra ubicación geográfica, por un lado, nuestra mala conectividad con el resto del mundo, son factores que condicionan un poco nuestra, digamos, agilidad para comprar y recibir todo lo que necesitamos. Entonces, se complica un poco el tema. Ayer creo que fue el ministro Mazzoleni volvió a hacer mención a una situación puntual que le afectó al ministerio, donde el gobierno brasilero retuvo cargamentos que tenía destino Paraguay por cuenta de un proveedor local que había sido adjudicado en una licitación y que al final no pudo proveerle al ministerio. Avisó con tiempo y obviamente se declaró desierta esa licitación, y el gobierno brasileño se quedó con 50 respiradores, le reembolsaron la inversión que hizo este proveedor local y bueno, nosotros nos quedamos con las ganas. A modo de ejemplo, ¿verdad? Y así se dan varias situaciones. Habíamos hablado que había un carguero que tenía que venir de China y finalmente no pudo despegar porque no terminó de recibir el cargamento, no terminó de completar la carga que debía transportar hacia acá, debido a algunas restricciones en la circulación entre provincias chinas que todavía siguen con el bloqueo de frontera al interior, ¿verdad?, del país, como una forma también de tratar de contener la propagación del coronavirus nuevo. Y ese es un poco el escenario, y por eso realmente es importante que la población acate todo lo que tiene que ver con esta medida. Y entonces, este es el segundo caso en el que Brasil retiene insumos que estaban viniendo a Paraguay, porque había un caso anterior que el senador Kemper hizo una carta inclusive al presidente de la República Federativa del Brasil, a Bolsonaro. Pero ayer entonces se dio... Tengo entendido que es el mismo caso, Mabel. ¿Y con qué se quedaron? Con nuestros respiradores. Respiradores que, digamos, tenían como objetivo sumarse a una cantidad para la duplicación de camas hospitalarias en el sector público. Acá gente experta de aeronáutica civil me dice que generalmente esos cargueros que vienen de China se reabastecen en África y de África hacen directo a Paraguay. ¿No sabe usted, doctor Portillo, el motivo por el cual hubo esta conexión en Brasil? No, son dos situaciones distintas, ¿verdad? Lo de Brasil era algo que un proveedor local tenía que, en el marco de un proceso licitatorio nacional, un llamado que hizo Salud Pública, ¿verdad? Tenía que proveerle al ministerio. Entonces ellos iban a hacer la importación desde Brasil. Y el gobierno brasileño dispuso una especie de corralito por el cual prohíben básicamente la salida de cualquier insumo material o equipamiento médico producido en ese país, y ellos están reteniendo todo. Lo del carguero que tiene que venir de China no tiene relación con esto, más bien este incidente fue expuesto como un ejemplo de la situación difícil que hay desde el punto de vista logístico, ¿verdad? Y en este caso el carguero chino tenía que traer también ya unos respiradores, camas de terapia para terapia intensiva, camas también hospitalarias, equipo de protección individual para el personal sanitario. Y no llegó a completar la carga debido a que no pudieron llegar hasta el aeropuerto desde donde iba a salir este vuelo hacia acá,
por restricciones en la circulación terrestre, ¿verdad? La parte logística que tenía que completar la carga. Ahora bien, hay varias rutas que están siendo, digamos, diseñadas por la gente de aeronáutica civil, con acompañamiento de la Cancillería, inclusive, de manera a asegurar que esos puntos de reabastecimiento de combustible, que es absolutamente necesario que se haga, también sean seguros y no exponer a este cargamento al riesgo de una confiscación a su llegada a alguno de los aeropuertos donde tiene que hacer escala necesariamente el vuelo, ¿verdad? Eso se está trabajando. La Cancillería está en permanente contacto, comunicación con las embajadas o consulados nuestros. Son varias las alternativas que se manejan. Inclusive hay contactos de gobierno a gobierno, de manera a que se garantice una escala segura y que pueda volver a despegar en el momento en que se desplace hacia acá, ¿verdad? Y doctor, le pregunto algo, ¿no se puede tratar eso como si fuera valija diplomática? Tengo entendido que no cabe esa opción. En todo caso, se está hablando de que estos vuelos sean considerados como ayuda humanitaria, para que tengan el amparo de distintas convenciones y acuerdos a nivel global que rigen en la materia y que garantizan, digamos, los derechos de los habitantes de un país determinado, ¿verdad? Bajo esa figura se está tratando de arropar, digamos, el cargamento de manera que esté protegido. Entiendo. O sea que dos últimas preguntas, doctor Portillo. En este momento no tenemos claro cuándo van a llegar los cargueros con insumos que necesitamos con desesperación. Es así. La segunda pregunta. La segunda pregunta. La salida multitudinaria que hubo ayer, ¿les obliga a ustedes a redoblar esfuerzos en el sentido que desde ayer y en 14 días podríamos tener un mayor número de gente contagiada? Es casi un ensayo, es casi un experimento lo que pasó ayer para que ustedes puedan medir el grado de peligro en el que estamos. Ese es un riesgo que existió, existe y va a existir, Mabel, ¿verdad? Desde el momento en que, previa a esta situación de pandemia, ningún habitante de nuestro país tuvo contacto con el virus. Nadie tiene protección, nadie tiene inmunidad, ninguno tiene anticuerpos, ¿verdad? Entonces, y como se trata de un virus respiratorio que además es contagioso, cualquier circunstancia que favorezca el contacto social puede facilitar su propagación. Y como bien mencionás, nosotros podríamos tener una idea del impacto de la movilización del quebrantamiento de gente que hubo ayer. Sí, en realidad no fue un quebrantamiento. Lo de ayer no fue un quebrantamiento porque hubo una normativa que dio ciertas concesiones, ¿verdad? Exacto. En estos últimos días vimos cómo hubo un salto en el número de casos positivos, ¿verdad? Y esto sí podemos correlacionarlo con lo sucedido unos 12 a 14 días atrás, entre 10 y 14 días, para ser un poco más, exactos, en lo que se refiere al comportamiento de la gente, y que sí tiene relación con el incumplimiento de la medida de cuarentena categóricamente, ¿verdad? Como bien decía, esto puede ser una referencia sobre, el impacto que pudiera tener la movilización y sobre todo el descontrol. Si bien es cierto que
se autorizó la movilización de gente vinculada al sector de la construcción. También estaba incluido en el paquete, digamos, un conjunto de cuidados que hay que tener. El Ministerio hizo algunas verificaciones al azar el día de ayer en obras de construcción de aquí de la capital sobre todo, y se pudo ver que la dotación de recursos humanos que se movilizó en cada obra era, digamos, menor a lo esperado, cumpliendo con lo que estaba establecido en el decreto que limitó al 50% el plantel que pudiera dedicarse a estas obras. Y también se verificó el cumplimiento de la disponibilidad de áreas para lavado de manos y el uso de tapabocas, que se cumplió. Pero hay que tener en cuenta que el área de construcción requiere un soporte logístico bastante amplio. Ferretería, playas de venta de materiales de construcción, otros comercios. Entonces, la resultante fue que gran cantidad de personas salió, y eventualmente al ampliar el universo, el cumplimiento, el acatamiento de las medidas generales de distanciamiento social y sobre todo de protección individual ya no se cumplieron tanto, y eso es algo en lo que hay que poner énfasis. Desde el Ministerio ya se viene dando recomendaciones de que para salir hay que salir con tapabocas en caso de que uno vaya a usar el transporte público, de que se va a ir a algún lugar donde haya aglomeración de personas, hay que lavarse frecuentemente las manos. Entonces eso lo tenemos que adoptar ya como un hábito, y probablemente una vez que hayamos superado esta pandemia y vamos a tener que seguir siguiendo estas recomendaciones. Doctor, usted dice que el crecimiento de casos, que hubo un salto cualitativo importante, ¿tiene que ver con cuál situación? ¿Con antes de Semana Santa que la gente empezó a moverse o con qué? Sí, nosotros hemos visto como algunos fines de semana, inclusive previos a la proximidad de Semana Santa, la gente masivamente salió a la calle, ¿verdad? Antes, yo me acuerdo que la semana anterior a la Semana Santa, ya por el martes, miércoles, empezó a haber una movilización que obligó al gobierno a poner algo así como un cerrojo, a adelantar los bloqueos de salida al interior del país a través de controles a nivel de ruta, ¿verdad? Y estamos más o menos en tiempo, son 2 semanas aproximadamente de aquello, y vimos que en los últimos días hubo un salto en el número de casos positivos confirmados por testeo diagnóstico. Entonces, en ese contexto hay una relación directa en cuanto a movimiento de personas se refiere, ¿verdad? Si bien es cierto que hay una proporción de la población que necesariamente va a infectarse, porque eso es natural cuando aparece una enfermedad infecto contagiosa, más aún con estas características, ese contagio desde el Ministerio esperamos que se dé de manera gradual. Entonces, en cierta manera, la población que es más activa en nuestro país es aquella que está comprendida dentro de lo que se conoce estadísticamente como el bono demográfico. Nuestra población es más bien joven, y esta población es la que trabaja, es la que interactúa, y aparte es también la población más sana, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, si tomamos toda la población, habría que decir un poco que para proteger a nuestros ancianos debemos enfocar acciones específicas hacia ellos, tratando de incentivar el aislamiento de ellos, y por otro lado tenemos que pedirle a nuestra población joven que sea cuidadosa a la hora de salir a la calle, que adopte las medidas de protección individual, las medidas de distanciamiento social, y que cuando lleguen a la casa se cuiden de no entrar muy en contacto con la población de riesgo que tiene, ¿verdad? Sus padres o sus abuelos, porque el vehículo transmisor más importante, sobre todo por el número y por el tipo de comportamiento que tiene nuestra población joven, está ahí.
son ellos, ¿verdad? Ahora, doctor, una consulta. Ayer se abrieron las compuertas. ¿En cuántos días vamos a ver si lo que ayer pasó tiene una incidencia importante? Porque pueden haber dos escenarios: que suban más los casos de contaminados, de contagiados, o que se mantengan las cifras iguales, lo cual les daría a ustedes una lectura también. Es así, Mabel. De hecho, para tener en cuenta, se había establecido en la proyección de comportamiento de la propagación que más o menos a esta altura íbamos a estar entrando en la porción ascendente de la curva del número de casos, ¿verdad? Eso es algo que se vino hablando. Estamos entrando en la segunda quincena de abril, pero digamos que la parte plana está tendiendo a mantenerse así. Si bien en los últimos días hubo un ascenso en el número de casos diagnosticados diariamente, en realidad cuando se cierre la semana vamos a tener una mejor idea de la tendencia de esta curva. Pero la interpretación que venimos haciendo nosotros es que esto se va a retrasar un poco más. Es decir, que a lo mejor el inicio del ascenso de esta curva se puede dar recién en mayo. Y en relación a lo que me estás consultando, puede ser que se note puntualmente un ascenso, digamos así, por fuera de la tendencia de la curva, en el caso de que se detecten más casos de aquí a unos 12 a 14 días aproximadamente, que es el tiempo donde podría tener impacto lo que vimos el día de ayer. O sea que aquella curva que ustedes creían que iba a ser alta para la segunda quincena de abril, donde ya estamos entrando y no tenemos una curva muy alta, esa curva se traslada al mes de mayo. Probablemente, es lo que estamos estimando, se está retrasando aún más. Y esto nos viene bien justamente por lo que hablábamos de los problemas de logística que hay. Nosotros necesitamos seguir ganando tiempo para, digamos, poder recibir lo que está pendiente de llegar y permitirnos culminar o avanzar mucho más en el componente de preparación de nuestros hospitales que es parte dentro del plan, ¿verdad? Es parte del plan. Doctor, veo que Nueva Zelanda no habla de bajar la curva, sino de reventarle a la curva, de no tener curva. ¿Hay alguna receta que esté dando resultados? Sudáfrica, por ejemplo, ayer veíamos que Sudáfrica está pasando algo extrañísimo. Igual que nosotros, se prepararon también para la guerra y para que muriera muchísima gente. Sin embargo, los casos se desplomaron de casi 240 no sé si por día o por semana, a 5 o a 6. Se desmoronó la curva de ellos. Bien, en cada país prácticamente se está dando un comportamiento particular, ¿verdad? En general están aquellos que están pasando por momentos bastante difíciles. Eso se ve sobre todo en Europa, y efectivamente hay algunos algunos casos, digamos así, que no son los más frecuentes, pero que son en todo caso cuando menos llamativos. En Nueva Zelanda, que te agrego más, está permitida, por ejemplo, la actividad física. Uno puede salir dentro de su vecindario a caminar, a trotar. Eso sí, está permitido, no hay una cuarentena muy estricta en ese aspecto. Y los pilares de su estrategia para hacer frente a la pandemia son básicamente similares a lo que nosotros estamos aplicando, esas 4 líneas estratégicas que hice mención, ¿verdad? Ellos prepararon sus hospitales, están aplicando una cuarentena, pero con algunas particularidades, digamos, con algunas concesiones, podríamos decir, y tienen por ahí 2 fortalezas sobre las que nosotros todavía estamos trabajando. Uno, la capacidad diagnóstica,
que les permite hacer una detección y un bloqueo de los casos positivos que vayan apareciendo, de manera a que se limite la propagación en esos conglomerados que pudieran originarse, y lo que tiene que ver también con la vigilancia, con el seguimiento de los casos positivos, de los contactos de estos, y eventualmente de gente que pudiera estar expuesta, digamos, ¿verdad? O haber tenido contacto con algún sospechoso, y creo que por ahí pasa un poco el secreto del éxito. Nosotros estamos en el camino de fortalecernos en nuestra capacidad diagnóstica, y también en el ajuste de nuestra capacidad de seguimiento, de vigilancia epidemiológica. Habrá tomado conocimiento de que hay una disposición, un decreto que tiene una reglamentación a través de una resolución ministerial, por la cual cuando sale un caso positivo se analizan los posibles escenarios, y sobre todo se busca identificar si están dadas las condiciones para que el aislamiento en el que debe estar el caso positivo puedan cumplirse, si en su domicilio tiene las condiciones para un aislamiento seguro y no poner en riesgo de contagio a su entorno social o familiar. Y en caso de que no se den esas condiciones, el Estado tiene la atribución de sacar a ese paciente y ubicarlo en un lugar y hacer el seguimiento todo el tiempo que sea necesario, de manera a reducir la posibilidad de transmisión. Eso nosotros lo estamos empezando a implementar ahora. Hay países que desde el vamos pudieron hacerlo, y según lo que yo pude revisar, estos países son los que están logrando los mejores resultados. Por otro lado, hay algunos que en un primer momento fueron presentados como, hasta si se quiere, casos modelo, porque no desde el inicio tuvieron un control. Ahora mismo están dándose nuevos casos positivos. En China misma están aumentando los casos positivos diarios, ¿verdad? Están aumentando de nuevo. Entonces, esta es una, digamos, guerra de largo aliento. Probablemente va a pasar un tiempo bastante largo hasta que podamos decir que estamos en condiciones de volver a llevar una vida relativamente normal. Pero probablemente vamos así a tener que necesariamente adoptar nuevos hábitos, sobre todo en el relacionamiento con otras personas y en lo que tiene que ver con nuestra protección individual. Un abrazo, doctor Portillo. Agradecida por el tiempo y la paciencia en medio de los incendios que ustedes tienen, y también por la honestidad en la respuesta. Gracias por el tiempo. Gracias, Mabel, por la oportunidad. Buen resto de jornada. Hasta luego. Igualmente, era el doctor Juan Carlos Portillo.